Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. Estamos en un enlace directo desde Buenos Aires, República Argentina, a Ciudad de Panamá, República de Panamá, con el doctor científico investigador Alexander Martínez Caballero, uno de los científicos más eminentes de la región. Vamos a estar conversando con él, dialogando en este reportaje exclusivo para Radio Buenos Aires Internacional acerca del COVID-19, acerca de la hepatitis, acerca de otros factores y otras patologías que él ha investigado. Estamos hablando del doctor Martínez Caballero, sí, es doctor en biotecnología del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, ¿sí? En conjunto con la Universidad de la India. También desarrolló, por supuesto, estudios. La Universidad Acharya Nagarjuna. En 2009, la CENACYT financió un estudio en el cual él participó para evaluar la hepatitis B en bancos de sangre y grupos de riesgo, ¿sí? Y culminó recientemente, hace un año, poco más. Estos trabajos han sido desarrollados por el doctor y muchos más en el área de investigación. Por supuesto, doctor, agradecidos profundamente por este contacto para Radio Buenos Aires Internacional, doctor Alexander Augusto Martínez Caballero. Sí, Debe comentar que egresó como tecnólogo médico de la Universidad de Panamá y actualmente es investigador del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, un instituto con una historia también muy intensa en cuanto a la investigación. Doctor, sí. en primer aspecto quisiéramos abordar, ¿sí? Su labor, ¿sí? Su desarrollo, su vocación y su labor allí en el Gorgas. Sí, como no, muy buenos días a todos. Gracias Roberto por la invitación a esta entrevista. Sí, de hecho, nosotros tuve la oportunidad de, una vez que me gradué de la universidad, para el año 2007, hace un par de años atrás, de iniciar a trabajar acá en el Instituto Gorgas, primero como un técnico de laboratorio, haciendo pruebas de laboratorio a pacientes VIH positivos, y de allí ya me comenzó a nacer esa vocación de hacer algo más, con la información que teníamos, con las patologías que habíamos en el país, evaluar algo más y comenzamos con la hepatitis B en ese momento. Gracias al apoyo de varios investigadores del instituto y mi mentor, logramos ganar algunos fondos, así como tú lo dijiste, y desarrollar esa línea de investigación. A través de esa línea de investigación tuve la oportunidad de, también con apoyo de CENACYT, y unas oportunidades de estudios aquí mismo en Panamá, pude desarrollar esto y adquirí mi doctorado en biotecnología con una colaboración con la Universidad, como lo dijiste, Acharya Nargayuna en la India. Y bueno, estos años, gracias a Dios, me han permitido desarrollar varias líneas de investigación, sobre todo con las hepatitis virales, algunas líneas de investigación en VIH, en genómica de virus, no solo de VIH o de hepatitis, también hemos estado trabajando con virus del Zika, con chikungunya, con el equipo de virología y ahora que estamos también apoyando al análisis del brote actual de coronavirus. Actualmente soy el encargado del Departamento de Investigación en Genómica y Proteómica y nuestro rol principal en la institución es proporcionarle al resto de la institución las capacidades de secuenciación de genomas completos y de secuenciación de microorganismos. Y en eso es la labor que estamos y nos desenvolvemos en este momento. Claramente leí allí que es muy importante la fase de secuenciación, ¿sí? Del genoma. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la secuenciación de un genoma, Alexander? Sí, como no. Si nosotros si queremos comparar de una forma bastante sencilla qué es secuenciar con algo que uno ve diario, imagínate que tengas una carta, una nota cualquiera, una carta está escrita por letras, las letras del abecedario, sus vocales, las consonantes. Bueno, el genoma de un organismo está escrito por 4 letras específicamente, la de 4 nucleótidos. Bueno, en la secuenciación nosotros buscamos eso, conocer el orden de esos nucleótidos en el material genético del organismo
Y así nos permite saber muchísimas cosas. Nos permite saber si ese microorganismo, primero, qué proteínas produce, qué aminoácidos codifica y qué proteínas produce. También nos permite saber si ese nucleótido, ese genoma es similar o idéntico al genoma que hay en otra región. También nos permite saber si ese ADN ha cambiado con respecto al que nos llegó por primera vez en una región. Generalmente estos organismos, sobre todo los virus, que son organismos que cambian muchísimo, este, nos permiten seguir ese rastro de cambios de nucleótidos, seguir ese rastro de que cambié de uno, de un orden, incluye una letra diferente y esa letra diferente nos da pistas acerca de si se transmitió en una cadena de transmisión diferente, si me vino posiblemente de un país, o si ese cambio algunos otros investigadores en otra parte del mundo han encontrado que es muy importante en una proteína que codifica el virus, o quizás nosotros acá lo podamos encontrar también. Así que por eso es tan importante cuando se descubre un organismo nuevo, o ya tienes un organismo que sabes que estás en tu país, conocer el genoma, conocer, si no se puede el genoma porque a veces es complicado obtenerlo, obtener al menos un fragmento del genoma para poder trazar y tratar de conocer un poco mejor a nivel molecular ese organismo. Ese estudio del genoma también nos lleva a otras puertas, ¿sí? A otros desarrollos de la investigación. Estamos, por supuesto, interesados en conocer, Alexander, los linajes del SARS-CoV-2, ¿sí? Del COVID-19. También lo explicaste, cómo llegó a Panamá, se especió y adquirió allí mutaciones. ¿Podemos desarrollar esta situación? Sí, cómo no. De hecho, lo de los linajes, generalmente cuando aparece un virus nuevo, buscamos los humanos, como siempre queremos ponerle el nombre a las cosas, buscamos la forma de poder nombrar el virus. Sabíamos primero que era un virus que venía de los betocoronavirus. Bueno, lo nombramos SARS coronavirus, pero a medida que se fueron obteniendo genomas en diferentes partes del mundo, algunos grupos de investigación encontraron que había algunos cambios, aunque sean pocos, minúsculos, de una base, que se quedaban en un país. Y que a veces, cuando ese cambio, una persona del país X iba al país Y, también lo llevaba a ese otro país y se podía ver que comenzaba a distribuirse en el nuevo país. Eso se observó muy al inicio del brote. Al inicio del brote se observó que el primer linaje del virus, el linaje B, que es el más viejito, fue el linaje que salió de Hubei, de Wuhan, y llegó a otras partes de Estados Unidos, llegó a otras partes de China, de Asia, y después se observó que el linaje A llegó a unas partes de Estados Unidos, llegó a unas partes de Europa, y se ha ido distribuyendo de manera diferente. De hecho, la clasificación por linaje es algo que todavía está en discusión, y hay un grupo que los llama clados de una forma, y hay otros grupos que le llaman linajes, y tienen una forma muy específica de cómo clasificarlos, inclusive tienen hasta un programa en una página web para hacerlo, pero independientemente de cómo lo llamemos, el objetivo final es buscar una forma de poder trazar el virus, de poder seguir su trayectoria. Eso es sumamente importante al nivel epidemiológico, porque cuando tú tienes o tú encuentras que te llegó al país un linaje y después observas que ese linaje cambió en tu país, estás diciendo que tiene una transmisión local en tu país. O si no, tú observas que tenías un linaje X y que lo controlaste en tu país, pero de repente comienzas a tener más casos en otro lugar de tu país, o en el mismo lugar donde antes había casos, y encuentras que era otro linaje diferente. Entonces eso dice, tenemos otra importación del virus. Entonces ese tipo de seguimiento es importante, porque en este momento en el mundo sabemos que todo está sumamente detenido, la economía está muy ralentizada,
Entonces, mucho lo que se está buscando actualmente es cuándo vamos a abrir. Entonces, para poder abrir, necesitamos saber por dónde nos va a llegar y cómo podemos detener esas llegadas o controlar esas llegadas. Entonces, esa clasificación por linaje nos ayuda bastante, es verdad que ayuda. Sí, sí, sí que sí. Al menos acá en Panamá, observamos que lo que nos llegó, pues lo que nos llegó es un linaje principalmente europeo, que nos llegó prácticamente de manera similar al momento en que llegó a Europa. Las siguientes semanas nos llegó a Panamá. Lamentablemente en ese momento no nos enteramos de eso, nos enteramos hasta un par de semanas después de que llegó, porque sucede, puede suceder, a veces uno aprieta mucho la definición de que a quién voy a testar y cuando lo hago entonces que comienzo a testar a todo el mundo. Entonces de cierta forma eso en Panamá nos pasó. Y, y después si observamos, ok, nos llegó ese, cerramos todo en Panamá y ese es el que ha seguido circulando en nuestro país. Entonces, eso es importante y ese tipo de análisis nos ayuda bastante a informarle al sistema de salud. Mira, está pasando esto, pasó aquello, apretemos de estas partes y vemos de que la respuesta sea focalizada y más dirigida. Esto es conocido, Alexander, como los estudios de trazabilidad, a los que hacías mención. Exacto, exacto. Esto es conocido como los estudios de trazabilidad. De hecho, la trazabilidad es un concepto muy viejo en epidemiología. En epidemiología, cuando, por ejemplo, tú tienes un caso nuevo de un caso nuevo en un lugar, en una población, vamos a decir que tienes un pueblito chiquito. Ese pueblito chiquito de repente comienzas a ver aumentos de casos de diarrea. Generalmente los estudios epidemiológicos van a ver y encontrar la causa. Y encontrar este, si comenzó en este lugar, a dónde más se propagó estos casos de diarrea en la región. Pero en la epidemiología clásica se basa principalmente en pasos positivos y en los enlaces que la persona te dice. Por ejemplo, el paciente A me dice que yo fui allá y tomé agua en este lugar y después me fui para mi casa y después de mi casa me fui para otro lado. Entonces, el manejo epidemiológico clásico generalmente tiene que ver mucho con lo que te dice la encuesta, con lo que te dice la persona. Nosotros en la parte genómica nos basamos en lo que dice el virus. Y como el virus no tiene necesidad de mentir o no se le olvidan las cosas, porque él las tiene, nos dice un poco más de información y en verdad complementa muchísimo la parte clásica con la genómica. Alexander, ¿qué es el árbol filogenético? Sí, mira, un árbol filogenético es una forma en cómo uno representa las relaciones de los virus o de lo que secuenció, vamos a decirlo así. Si yo secuencié diferentes organismos, y esos organismos tienen una diferencia de una, dos bases o de 10 bases, la diferencia que tengan, el árbol filogenético, los cálculos estadísticos que hace ese árbol para dibujarlo, me lo representa por cambios. O sea que si tú, es como si tuvieras un árbol, en vez de verlo de raíz para arriba, tú lo ves de raíz hacia allá. Entonces, a medida que tengo mi raíz y él va separándose, me está diciendo que tengo diferencias entre uno y el otro. Entonces, al final, por ejemplo, si tengo una raíz 1 similar a todos y después tengo un grupo para arriba y un grupo para abajo, me está diciendo que esos dos grupos se diferenciaron en algo. Y a medida que va pasando el tiempo, es común que con los virus se diferencie más. Se Correcto. vayan aumentando las diferenciaciones y creando más ramas. Más ramas. Perfecto. Con respecto al COVID-19, ¿qué especificidades presenta este tipo de coronavirus? Sabemos que hay 7 tipos, ¿verdad?, de coronavirus. ¿Qué tipo de especificidades presenta el COVID-19 en cuanto, podríamos decir, a su ADN, entre comillas? Bueno, sí, él tiene, con respecto a los otros coronavirus que se detectaron años anteriores, este tiene alguna particularidad en la proteína del spike, en la región de la envoltura de él, que hace que sea más fácil transmitirlo a nosotros los humanos. Y esto, lamentablemente, esos cambios que pueden ser comunes, pueden ocurrir de manera espontánea,
en los virus ocurrieron, de hecho, en esta cepa, y es lo que la hace realmente diferente con el resto. Si nosotros comparamos así de manera cruda el ADN entre el RNA entre este virus y los anteriores, ellos tienen una diferencia de más o menos 1000 pares de base. O sea que de 30.000 pares de base que son estos virus, la diferencia es casi un poco más de 1000 pares de base. Se pareciera poco, es casi un 10% del cambio entre uno y otro, pero ese cambio ocurrió en lugares precisos que le permitieron al virus infectar mejor a los humanos. Entonces, también estamos hablando de un impacto en cuanto a la transmisibilidad muy fuerte. Si comparado a los otros anteriores, sí, definitivamente. Los otros anteriores, por lo menos el MERS o el SARS coronavirus 1 de China, es muy diferente en la forma en cómo se transmite. A los otros virus le costaba mucho más transmitir a humanos. Publicaste un trabajo sobre el análisis filogenético de los genotipos del virus de hepatitis B. ¿Sí? La hepatitis Sí. también, digamos, es una de las piezas quizás más conocidas mundialmente y que afecta a una gran parte de la población mundial. ¿Cómo se desarrolla este estudio, Alexander? Sí, este estudio lo iniciamos ya hace bastantes años. Lo iniciamos cuando yo estaba iniciando la carrera como investigador, formándome, y el objetivo de él era conocer un poco más de cómo estaba distribuyéndose la hepatitis B en Panamá. De hecho, antes de ese estudio había muy poca información en nuestro país de qué prevalencia tenía el virus, de cómo era el virus que estaba circulando y si había alguna tendencia a que no lo detectáramos. Que generalmente cuando uno tiene en un país una prevalencia relativamente baja, se preocupa de que no lo esté detectando en realidad. Entonces, los objetivos principales de ese estudio en ese momento eran esos: evaluar la prevalencia en el país, ver si el virus era diferente al de otras regiones del mundo y ver si podíamos encontrar algunos clústeres de transmisión en el país. Y bueno, lo interesante de este estudio es que no solamente fue hecho en el Instituto Gorgas, sino que nos apoyamos con la colaboración en el Seguro Social de Panamá, que es el segundo proveedor más grande de atención médica del país. Y pudimos hacer el estudio en dos tipos de poblaciones, en varios tipos de poblaciones de hecho. Iniciamos el estudio con varios proyectos focalizados de seroprevalencia que teníamos en el Instituto Gorgas, uno con hombres que tienen sexo con hombres, otro con trabajadoras comerciales del sexo, otro con sujetos de alto riesgo de VIH, como las personas trans, y en el Seguro Social trabajamos con donantes de sangre. En el Seguro Social es una de las instituciones, aquí en Panamá, hace años viene haciendo pruebas moleculares para detectar el virus en donantes de sangre, lo que nos daba una posibilidad adicional. En ese grupo no estábamos detectando solamente los resultados de serología, estamos detectando el mismo virus en el Seguro Social. Entonces, con estos estudios nos permitió conocer que sí, en Panamá teníamos varios tipos de virus, varios genotipos de hepatitis B circulando, por lo menos el genotipo F, el genotipo A, el genotipo H en algunos grupos. También encontramos que el genotipo A era el más prevalente en los sujetos de alto riesgo. También encontramos que la prevalencia en grupos de alto riesgo, claro, era más alta, lo que se esperaba. Y encontramos que en algunas regiones un poco más alejadas de nuestro país, principalmente pobladas por personas nativas de Panamá, había un genotipo ligeramente diferente a los que se habían encontrado anteriormente en el mundo. Entonces, lo interesante de este estudio es como al ser uno de los primeros estudios que hicimos de evaluación de genoma y de evaluación de diferencias en genotipos de virus, nos ha permitido tener los conocimientos necesarios para seguir desarrollando los diferentes
organismos en el país y en el Instituto Gorgas. Y así también nos ha permitido extender este conocimiento a otros compañeros de la institución. También, y ahora sí te propongo ir hacia la definición de los efectos que produce el virus, ¿sí? El HTLV, el leuquemia virus. Allí, Sí. digamos, hubo algo muy específico. Creo que estuviste haciendo estudios en Chequí, puede ser, ¿es esto correcto? En alguna zona de Panamá. Sí, nosotros estuvimos buscando HTLV en varias regiones del país. De Correcto. hecho, hicimos un estudio en sujetos VIH positivos, viviendo con VIH. Buscamos la prevalencia HTLV, también algunos grupos de regiones apartadas del país y también grupos indígenas. Lo interesante es que la prevalencia no es similar en todos los lugares. En la ciudad, de hecho, es un poco más baja la prevalencia que en los lugares indígenas, que de hecho eso era lo que se esperaba, pero no se había comprobado anteriormente. Lo interesante con este virus, el HTLV, es que a pesar de que se le ha ligado en casos específicos con algunas patologías, no es algo que las patologías en las cuales se presentan no son tan comunes en nuestros países. Por lo menos la parestesis tropical o la leucemia debido a HTLV no es para nada común en nuestro país. Se encuentra muy poco. Entonces, esas son preguntas que todavía están muy pendientes por contestar, porque a pesar de que hacemos estudios de cero prevalencia, no encontramos tantos casos positivos y cuando hay sospecha, el caso no se confirma por el virus. Entonces, es algo que es una avenida de investigación que uno conoce como de enfermedades descuidadas, porque como hay prevalencia, pero no hay casos, y esos casos de patologías, esos casos de patologías no afectan tanto a las personas, hay menos interés, como sucedió con el SARS anterior. Se fue el SARS y ya bajó el interés en investigación y bueno, resulta que ahora sí necesitábamos un poco más de investigación en ese virus, pero sucede con muchos organismos. Nosotros en el mundo estamos rodeados de muchísimos organismos que no conocemos actualmente y que y que no los detectamos porque no los buscamos posiblemente. Entonces, por lo menos con el HTLV, yo lo defino de esa forma. Cuando lo buscamos, los encontramos, pero las patologías relacionadas no son tan definitorias. Y al no Tan ser tan representativas. definitorias, Claro. tan representativas, al no ser tan representativas, en la parte médica dificulta un poco estos estudios. Correcto. Alexander, hoy, ¿en qué te estás desarrollando allí? Sabemos tu trayectoria, tus estudios aleatorios también y significativos en la Universidad de la India, un país también tan particular, ¿sí? Hablando sobre virología y bacteriología también. Imagino que tienen Sí. campos a desarrollar y presencia muy fuerte. Hoy, ¿en qué te estás desarrollando en el Instituto Gorgas? Sí, acá en el Instituto de Orgas tenemos dos avenidas principales de trabajo. En el departamento que dirijo, nosotros nos encargamos principalmente de investigación en VIH. De hecho, somos el laboratorio de referencia de VIH en Panamá. Entonces, una de las avenidas de investigación principales es esto, la evaluación genómica de VIH, la evaluación de resistencia de VIH, la evaluación de patrones de transmisión de VIH. También de infecciones de transmisión sexual. Hemos realizado en los últimos años varios estudios de seroprevalencia en colaboración con un compañero bastante brillante como Amanda Gaxter, que está estudiando un doctorado, en donde hemos evaluado la Candida trachomatis, Neisseria gonorrea en grupos de riesgo aquí en nuestro país. Y actualmente estamos enfocándonos en la evaluación genómica de estas bacterias. También en la parte de virología trabajamos muchísimo con el grupo de virología del instituto, que es un grupo que tiene mucho reconocimiento internacional porque tiene capacidad de detección y de aislamiento viral.
y lo estamos apoyando casualmente a eso, a la realización de los genomas. Al final, nuestro objetivo acá en el instituto es ir desarrollando los análisis genómicos de diferentes organismos. Actualmente estamos buscando el desarrollo de una plataforma bioinformática que les sea amigable a todos en el instituto, por lo menos, para que a medida que vayamos desarrollando nuestros genomas, lo puedan analizar. Entonces, eso es parte del desarrollo que estamos en este momento. Por lo menos queremos, los grupos de bacteriología están muy interesados en seguir evaluando micoplasma, también de evaluar Mycobacterium tuberculosis. Hay grupos de virología también eh, interesados en evaluar algunos casos de Bordetella pertussis que se han visto en el país. Así que tenemos varias líneas de la parte genómica que estamos tratando de desarrollar. Y bueno, acá en nuestros países, a pesar de que tenemos la infraestructura, nos cuesta un poco más desarrollarla a nivel de otros países de la región, inclusive internacionales, pero en eso estamos. Y yo creo que el equipo que tenemos acá en el instituto es bastante joven y está muy apto y receptivo en desarrollar unas cosas, lo que es muy bueno. El trabajo, Alexander, es muy intensivo, ¿sí? Requiere muchas horas el trabajo científico de Sí, investigación, también de comparación, comparativos, estudios comparativos con otros desarrollos de otros centros investigativos del mundo. sí. Esos centros investigativos del mundo, quizás los que están a la vanguardia, ¿cuáles son? ¿Cuáles te parece que, digamos, sean los centros que son de referencia? Wow. Yo no te nombraría un centro particular. Hay muchos grupos que están trabajando muchísimo en la parte genómica, pero lo que es lo que son los grupos de Oxford, el grupo de Auckland, los grupos también, hay un grupo el que está trabajando en la plataforma NextTrain, que ha desarrollado herramientas muy buenas e interesantes que nos permiten evaluar hipótesis y concluirlas de manera científica. Y principalmente estos grupos a cada rato están generando información nueva y están generando y actualizando sus paquetes informáticos, lo que es bueno para nosotros, porque al final los paquetes los actualizan y todos estos paquetes son gratis. Lo que cuesta a veces, lo que cuesta es aprender a usarlos bien, pero las actualizaciones las hacen muy constantes y explican muy bien cómo realizar estos análisis. Así que si tú me preguntas en la parte genómica, al menos, como te dije, el grupo de Oxford, el grupo de Outland, el grupo de estos grupos de Londres, están muy on top, están arriba en el desarrollo y en la calidad de sus investigaciones, lo cual es importante. Por lo menos nosotros tuvimos la oportunidad de tener varios colaboradores que están directamente relacionados con ellos y estamos colaborando con ellos en la aplicación de nuestros análisis, lo cual es bueno, porque al final siempre es interesante tener el feedback de los análisis que uno está realizando y de cierta forma la guía para evitar esos errores que pueden suceder cuando uno está aprendiendo. Ese feedback, esa cooperación, esa reciprocidad, marca también el crecimiento, el desarrollo en los investigadores. Definitivamente, así es, así es. Al final, este, una de las cosas buenas y que, bueno, a algunos les cuesta valorar la parte de investigación es que uno nunca termina de aprender. Y uno siempre, a pesar de que tenga años en esto o seas nuevo en esto, siempre tienes algo que aportar. Y la capacidad de recibir esos aportes, ya sea desde siendo joven o siendo ya veterano, senior, investigador, son importantes para este desarrollo. Y eso es la parte interesante de. Alexander, retomando el COVID-19, que es de lo que hoy se habla y de lo que hoy está en tapa, se está hablando de los tratamientos, ¿sí? Tratamientos terapéuticos y también de la famosa, la tan ansiada vacuna. Son tiempos muy diferentes, son plazos que requieren
mucho tiempo. Hoy se está hablando en tratamientos, diferentes aplicativos, el plasma, ¿sí? Se está utilizando mucho en cuanto a la provisión de anticuerpos. ¿Nos puede desarrollar un poco cómo se implementa o qué significa el plasma en consideración a la presentación del COVID-19? Sí, la base de utilizar el plasma es que tú estás concluyendo que una persona que se infectó con COVID y ya se sanó de COVID, tiene anticuerpos en contra de COVID en su plasma, en contra del SARS coronavirus 2 en su plasma. Y que si tú le pasas ese plasma a otra persona que no acaba de desarrollar la enfermedad, los anticuerpos que ya están desarrollados van a atacar el virus y van a iniciar los procesos inmunológicos para que el virus no afecte tanto a la persona. Eso es cierto. Hay estudios que han dicho que no solamente con el SARS coronavirus, sino con otros organismos, el coronavirus anterior ha funcionado. Es de cierta forma una medida paliativa, pero tiene sus limitaciones. Al final, hay estudios que dicen que posiblemente un paciente que se infectó de manera leve, que no fue tan fuerte el virus y lo logró controlar, no desarrolló la misma cantidad de anticuerpos que una persona que estuvo grave o una persona que sí tuvo una patología más intensa. Entonces, esas diferencias hacen que el tratamiento sea más o menos efectivo. Y eso hay que conocerlo, ¿no? Cada organismo es diferente y cada organismo contrajo la carga de la infección con una carga viral más alta o más baja. No hay hay que estandarizar bien cuánto es la cantidad de plasma que habría que darle al paciente. Entonces, si no, simplemente le estás transfundiendo agua, le estás transfundiendo algo que no le está beneficiando. Entonces, por lo menos aquí en Panamá, lo que estamos haciendo es, el grupo de virología está evaluando la capacidad de los anticuerpos que tiene la persona que ya contrajo el virus para ver si tiene suficientes anticuerpos neutralizantes, que es lo que uno le llama, para que le funcionen a la persona que va a recibir el tratamiento de plasma. Para eso lo que uno hace es que cultiva en un cultivo celular, eso lo hacemos en un laboratorio a nivel TBS, el virus y le servimos el plasma de la persona que le va a dar el plasma a la persona que ahorita está afectada y vemos qué tan rápido inhibe el virus. Es una prueba de inhibición viral. Y por ejemplo, si el plasma inhibe el virus hasta la última dilución, o sea que está bien concentrado de anticuerpos, significa que esperamos que eso le funcione más al paciente que uno que inhiba poco. Entonces, esos son estudios que limitan un poco el uso del plasma, porque no podemos decir que todo el plasma le va a funcionar a todos, porque no sabemos qué tan neutralizantes son los anticuerpos que tiene la persona que va a donar el plasma. Entonces, queda por definir esta, digamos, parte de la investigación en cuanto a, como bien referís vos, qué parte o cuánto le será de efectividad en cada tratamiento. Habrá que analizar caso por caso la casuística. Sí, sí, por eso hay que revisarlo de poco a poco y de hecho acá en Panamá tenemos 3 estudios que están realizando esas evaluaciones, cada uno en centros diferentes porque no es tan sencillo como decir, yo tuve positivo, ya me curé, estoy totalmente negativo y le doy mi plasma a otra persona, pero no tiene suficientes anticuerpos, entonces no les funciona tanto. Entonces sí hay que tener hay que hacer evaluaciones del plasma. Y el COVID-19 también presenta una gran cantidad de infectados asintomáticos, con lo cual se vuelve indispensable los dispositivos de aislamiento, de confinamiento, de distanciamiento, utilización de mascarilla. Son, digamos, recursos antiguos, si se quiere, pero que tienen cierta efectividad a la hora de sopesar, ¿sí? O balanzar el efecto del COVID-19. Hasta tanto se consideran métodos efectivos. Exacto, sí, no, definitivamente el uso de herramientas de mitigación
o de bloqueo, como puedan ser la mascarilla, inclusive la mascarilla o las pantallas, es importante. También es importante, de cierta forma, ese cambio de comportamiento que debemos de tener como ciudadanos. Si actualmente lo que se está observando es que las personas que tienen, por ejemplo, en Panamá tenemos una cuarentena parcial de 5 de la mañana a 5 de la tarde, a 7 de la noche, en donde, de acuerdo a sexo, sales una hora, un día diferente, pero se está observando que a pesar de eso hay transmisión, la transmisión llega a las casas. Pero ¿qué está pasando? Las personas solamente se confían en la mascarilla y en el lavado de manos, pero hay cosas que también debemos hacer, por lo menos cosas que nosotros los funcionarios en salud hacemos. Al llegar a la casa no tenemos que quitarnos los zapatos hay que ponerlos a un lado, desinfectarlos, la ropa que tenemos puesta, puede ser que en algún momento alguien esté tosiendo y nosotros no nos hayamos dado cuenta y nos cayó sobre la ropa, y el virus lo llevamos a la casa y en ese llegamos, no nos cambiamos, nos mantenemos la misma ropa o la ropa la ponemos junto al resto. Esas pequeñas cosas son las que consideramos que están haciendo la diferencia y que necesitamos que el resto de la población también la realicen para que se disminuyan los. Ya la conclusión entonces de este reportaje, estamos en diálogo directo a Ciudad de Panamá en el Instituto Conmemorativo Gorgas con el científico académico Alexander Augusto Martínez Caballero, científico especializado en biotecnología, ¿sí? En virología, también en desarrollos de líneas investigativas en cuanto a los virus y de gran aporte en Panamá y por supuesto para el mundo. Hablamos de centros de investigación y hablamos también de la labor importante clave. Para cerrar, Alexander, y agradecerte profundamente este reportaje para Radio Buenos Aires Internacional, ¿cuáles son las expectativas que tenés en cuanto a esta plataforma actual del COVID-19, en cuanto al encuentro de tratamientos o de la vacuna? ¿Qué expectativas manejás? Bueno, hay altas expectativas con las vacunas. Lo difícil de las vacunas es que necesitan un proceso. Y ese proceso no se puede obviar, ese proceso hay que llevarlo a cabo. Hay varias vacunas que al menos la de Oxford, que entiendo que está bien avanzada en los análisis de seguridad, pero todavía se requiere tiempo. Una vez que tú tienes la etapa 2, tienes que pasar a la etapa 3 del análisis de la vacuna y esa etapa requiere su tiempo, porque ahí evalúas en realidad es la efectividad y que la vacuna le funciona a la gente. Entonces, para eso requieres tiempo y ese tiempo no lo podemos acortar. Igual, el desarrollo de medicamentos, hay actualmente varios medicamentos que se están cambiando el propósito anterior para pasarlo a COVID, y lo cual es muy bueno, pero el desarrollo de nuevos medicamentos de cero también es un proceso que toma muchísimo tiempo. Entonces, hay cosas que se están trabajando, hay muchos grupos de investigación y de plataformas de medicamentos, de farmacéuticas que están trabajando para conseguir medicamentos, pero son procesos que toman tiempo. Y de mi pronóstico con el virus, yo te diría que el COVID lo vamos a tener por bastante tiempo en el mundo todavía. Con la cantidad de personas infectadas o que se han infectado actualmente, vamos a seguir teniendo casos a nivel mundial. No sabemos todavía, al parecer él no va a ser como la influenza que sube y baja por estaciones, él se ha mantenido constante desde enero que apareció, así que todavía es algo que este virus todavía lo vamos a tener por bastante tiempo, así que esperemos que los trabajos que se están haciendo para conseguir medidas ya no solamente de mitigación, sino farmacéuticas para control, en algún momento nos lleguen y nos ayuden a disminuir más rápidamente la infección. Por ahora, es trabajar con lo que tenemos. Doctor Alexander Augusto Martínez Caballero, científico panameño, en este enlace Buenos Aires, Ciudad de Panamá, República Argentina, Panamá. Le agradecemos profundamente este reportaje exclusivo para Buenos Aires. Muchísimas gracias por este gran aporte a la comunidad internacional.
Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta luego. Gracias.